Sean todas y todos muy bienvenidos a este conversatorio de prevención de cáncer de mama, que es un programa del Gobierno de Santiago, aprobado por el Consejo Regional, ejecutado por la Fundación Arturo López Pérez, la FAL. Hoy tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de regalarnos un tiempo, un momento que es nuestro y que queremos compartir con ustedes. Y para esto nos van a estar acompañando Eukene Garagorri, quien estará moderando este conversatorio en compañía del doctor José Miguel Bernucci. Por favor, Euke, los micrófonos son suyos. Adelante. Muchas gracias, Milady, por esta bienvenida y también aprovechar de saludar a todas las chiquillas que ya nos están acompañando, a las que entraron muy puntual, también a las que se están sumando en estos momentos y agradecerles dos cosas. Primero, agradecerles y felicitarlas porque se hayan dado este espacio para ustedes, porque finalmente esta conversación, este conversatorio que hemos preparado dentro del marco de este programa que hablaba Milady del gobierno regional, hasta un tiempo comienza por ti, que busca, entre otras cosas, reducir la incidencia y también la mortalidad del cáncer cervicuterino y el cáncer de mama. Ustedes se preguntarán cómo, precisamente partiendo por la educación y el conocimiento, porque en la medida en que hablemos de la enfermedad, en que podamos aclarar nuestras dudas, vamos a estar mucho más informadas y nuestras decisiones también van a estar un poco mejor enfocadas. Entonces, agradecerles que nos abran el espacio de sus casas, a lo mejor algunas están en sus trabajos, algunas van rumbo a sus casas para conversar de estos importantes temas, felicitarlas por regalarse este tiempo que es para ustedes y por otro lado también que nos acompañen hoy, no tengo claro, pero en el caso que haya la mayoría de la comuna o de la región metropolitana, es un día que está helado, es un día que ha llovido todo el día, entonces mayor mérito que hoy estén compartiendo de este espacio junto a nosotros. Voy a darle la bienvenida a nuestro médico experto, al doctor José Miguel Bernucci, como comentaba Milady. Él es médico, él es urgenciólogo, especialista en salud pública y además es... siempre me equivoco, José Miguel, no me retes, por favor. Director de Prevención y Detección Precoz del Departamento de Educación y Prevención del Cáncer de la Fundación Arturo López Pérez. ¿Cómo estás? Qué gusto volver a encontrarme contigo en este espacio. Hola, Euke. Un gran saludo a todas las asistentes en estos difíciles días. Quiero también relevar el punto de poderse hacer un tiempo, digamos, en este periodo, digamos, medio complicado para todo en nuestra ciudad. También quiero mandar un gran saludo a nuestra coordinadora y también al gobierno regional, quien en el fondo organiza estos conversatorios, y a nuestro lugar de trabajo, Euke, a la FAL, quien pone en marcha, ¿no es cierto?, pone en práctica estos conversatorios que justamente lo que buscan es entregar información, es entregar educación, es responder alguna duda, si es que podemos también y tenemos el tiempo, pero más que todo saludar a las asistentes por darse este tiempito para poder conversar de salud. Sí, muchas gracias, José Miguel. Un placer volver a compartir contigo de este espacio y esperamos en el fondo que cuando lo terminemos ustedes se vayan con la satisfacción de haber aprendido, de poder haber aclarado todas las dudas que tenían a lo mejor antes de compartir junto a nosotros. Dicho esto, y ya para empezar, José Miguel, porque el tiempo aquí de verdad que es oro, tenemos una horita justa y a veces se hace muy corto, quería invitar a todas las mujeres que nos están acompañando que participen activamente con nosotros, cómo nos pueden ir enviando sus preguntas a través del chat. Nos encantaría abrir el espacio para poder conversar, pero como hablábamos recién, el espacio es muy pequeñito, es muy corto, entonces las preguntas que ustedes vayan enviando las vamos a ir integrando a lo largo de la conversación con José Miguel y en caso que nos sobraran algunos minutitos, vamos a ver la posibilidad de abrir el micrófono. Dicho esto, partamos, José Miguel, si te parece. Hoy día, como les comentaba, vamos a hablar de cáncer cervicuterino y cáncer de mama, y si te parece, partamos con cáncer cervicuterino. Y aquí me gustaría pedirte que nos hicieras una explicación, o nos dieras una explicación lo más en simple sobre qué es el cáncer cervicuterino, en qué parte del organismo de la mujer se produce, y si hay alguna relación entre el cáncer cervicuterino o de cuello de útero y el cáncer de útero.
Bueno, mira, el cáncer cervicuterino es un cáncer que aparece en una zona que se llama, como su nombre lo dice, el cuello uterino. Para que las mujeres nos entiendan, en la vagina, ¿no es cierto?, que es este tubo, ¿no es cierto?, muscular que se encuentra en la zona de la entrepierna, se conecta a través del útero, ¿no es cierto?, que es donde se crían las guaguitas cuando están los 9 meses dentro del vientre materno. La conexión que hay entre el útero y la vagina se llama cuello del útero, ya que es donde finaliza la vagina y donde comienza el útero. Justamente en esa zona aparecen, ¿no es cierto?, tumoraciones, aparecen primero lesiones premalignas, luego aparecen ciertos tumores y que finalmente terminan produciendo lo que se llama este cáncer de cervicuterino o también llamado cáncer cervical, que lo pueden pillar de repente en internet o en algunos libros. La verdad es que este cáncer es propio de esta zona, propia del cuello uterino, y la verdad es que no tiene absolutamente ninguna relación con lo que se llama el cáncer propio del útero o cáncer endometrial, ¿ya? Tampoco no tiene ni una relación con los cáncer ovárico, ¿no es cierto?, que está todo ahí más o menos en la misma zona. El cáncer cervicuterino es un cáncer que aparece en el cuello del útero, que es propio del cuello del útero y que no tiene mayor relación ni con el útero como el cáncer del endometrio, ni con el cáncer de ovarios. A las chiquillas que nos están acompañando les voy a pedir si es que nos pueden apoyar silenciando sus micrófonos, porque así evitamos que de repente se vayan intercalando los sonidos propios del lugar de donde estamos, para que todas puedan escuchar a José Miguel. José Miguel, voy a hacer como se dice, no sé si es una maldad, pero voy a hacer algo que no hemos hecho en otros conversatorios. Quiero probar solamente para, en el fondo, complementar lo que tú nos estabas diciendo. Déjame ver si lo puedo hacer. Acá creo que es... Ustedes me dicen, tú me dices si se ve. Se ve. Ya, esto era solamente para graficar a las chiquillas que nos están acompañando, que lo que tú nos estabas mencionando, que es, ¿se ve también mi flechita o no el cursor? Se ve también. Ya, tú estarías hablando que el cáncer de cuello uterino, cervicuterino, se produce en esta parte, ¿verdad? Esta es la parte de la vagina y acá está la entrada. Claro, si vemos de ahí hacia abajo, es que es la vagina. Esto es un organismo tubular, ¿no es cierto? Esto está cortado como por la mitad, ¿no es cierto? Y desde el cuello del útero hacia arriba, es el útero propiamente tal. El recubrimiento que hay por internamente es lo que se llama endometrio, y generalmente el cáncer de útero aparece en el endometrio y, como te digo, no tiene relación, son cánceres distintos. Están más o menos cercanos, pero son cánceres totalmente distintos. Hoy en día nos vamos a enfocar, ¿no es cierto?, en el cáncer cervicuterino, que es esta zona que conecta el fin de la vagina con el inicio, ¿no es cierto?, del útero. Ahí, a ver, esperamos que les haya quedado como un poquito más claro, por lo menos uno lo empieza como a visualizar. José Miguel, quería preguntarte qué tan cierto es que este cáncer se puede prevenir y también se puede curar. Y ahí, en el fondo, podemos partir con la prevención, porque la Organización Mundial de la Salud está desarrollando una estrategia en base a 3 pilares: prevención, detección temprana y tratamiento, que busca disminuir al mínimo esta enfermedad 2030-2050. Entonces, partamos con la prevención. ¿Es un cáncer que se puede prevenir y cómo? Mira, la verdad es que es una pregunta súper interesante, porque el cáncer cervicuterino es uno de los pocos cánceres que sabemos exactamente la causa casi exacta de por qué se produce. El cáncer cervicuterino está asociado a una infección por un virus que se llama el virus papiloma humano. Ya, este virus papiloma humano es una infección de tipo de transmisión sexual, que se transmite, ¿no es cierto?, en el acto sexual. En algún grupo de personas, cuando se transmite este virus, generalmente, digamos, desde el hombre hacia la mujer, este virus produce una infección local y por diversas razones el virus no se va, se queda viviendo en el cuello uterino y va generando lentamente a través de los años. Esto no es algo que pasa de un día para otro, sino es una alteración que se va produciendo lentamente a través de los años, va produciendo cambios para producir unas lesiones premalignas que se llaman neoplasias intraepiteliales, para luego con los años producir lo que se llama el cáncer cervicuterino. Por lo tanto, si tomamos una estrategia de evitar la infección por virus papiloma humano, estamos también evitando el cáncer. Y es por eso que, de cierta forma,
el uso de métodos anticonceptivos de barrera, principalmente condón masculino, femenino, sería una forma de evitarlo. Y lo otro, muy importante, tenemos una estrategia que, que es la vacunación. Hoy en día, afortunadamente, alrededor de hace unos 10 años, existe la vacuna contra el virus papiloma humano y que la Organización Mundial de la Salud y muchos países han tomado en el fondo como suya y se vacunan los niños y eso evita que puedan adquirir este virus y eso evita que en el futuro puedan transmitirlo y por lo tanto disminuye la causa. Eso es como por el lado de la prevención. Por el lado de la detección precoz, que como tú decías era el otro gran pilar, tenemos un examen que es sumamente fácil de hacer, que está sumamente disponible, que afortunadamente para toda la población FONASA es gratis, que es el Papa Nicolau. El Papa Nicolau, ¿no es cierto?, nos permite de que si es que una persona se contagió con el virus papiloma humano y logró desarrollar estas lesiones premalignas y malignas, el Papa Nicolau nos permite detectarlas precozmente para que de esa forma, una vez detectadas, se puedan sacar esas lesiones y evitar de que de esta forma se desarrolle el cáncer. Y ya si pesquisamos, digamos, el cáncer como tal, efectivamente dependiendo de la ubicación del cáncer, de si está ramificado o no está ramificado, ahí los amigos oncólogos, los ginecólogos oncólogos y los radioterapéuticas en conjunto nos pueden ofrecer diversas formas de tratamiento que van desde la quimioterapia, la radioterapia o otros métodos como se llama la braquiterapia. Entonces, como te digo, afortunadamente tenemos opciones para evitar llegar, digamos, a desarrollar el cáncer, como es la prevención, por un lado, a través de evitar la infección por virus papiloma, que es un virus papiloma específico, y por otro lado, la detección precoz, que nos permite lo que es el Papa Nicolau, a través, digamos, de la estrategia de hacérselo en los consultorios donde esté disponible. Perfecto. Tú mencionabas en el fondo que la causa mayoritaria de este cáncer la tenemos súper identificada, que es este virus de papiloma humano que se transmite a través de las relaciones sexuales. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte, que es una pregunta bastante recurrente entre las mujeres, es, por ejemplo, yo inicié mi vida sexual hace un par de años, pero digamos que los últimos 5 años, o a lo mejor un poquito menos, un poquito más, no he tenido relaciones sexuales. ¿El haber parado o parar durante un tiempo te exime del riesgo o el virus, tú mencionabas que se puede mantener como también se puede ir? Es una súper buena pregunta, Euke, principalmente porque hay harta gente, y yo te lo voy a ir más allá, hay mucha gente que dice, mira, yo hace 5 o 10 años que no tengo actividad sexual y por lo tanto, ¿para qué me voy a hacer el Papa Nicolau? La verdad es que, como te dije en un inicio, no sé si todos me inflaron con eso, esta mantención del virus y esta producción de lesiones premalignas que avanza entre 1, 2 y 3 hasta desarrollar un cáncer in situ y luego desarrollar un cáncer propiamente tal, es una progresión, Euke, que es tremendamente lenta. Estamos hablando de muchísimos años. Por lo tanto, si una persona en algún momento de su vida tuvo actividad sexual, luego dejó de tener, eso no quita el riesgo de que en el fondo se pueda desarrollar, aunque se haya hecho el Papa Nicolau hace, por ejemplo, 10 años atrás. Es por eso que una vez iniciada la actividad sexual, es muy importante mantener el control con Papa Nicolau cada 3 años, como nos dicta la norma chilena. Perfecto. Ahora vámonos a esta vacunación, que es una tremenda herramienta en el área de la prevención, sobre todo para los futuros adolescentes, porque tú mencionabas que la vacunación forma parte del Plan Nacional de Inmunización, es decir, que se aplica de manera gratuita a los escolares que están entre 4º y 5º básico. Muchas mamás se preguntan por qué tengo que vacunar a mi hijo, siendo que la enfermedad la tiene la mujer. Y también, por otro lado, muchas mamás se preguntan por qué no se concentran en la vacunación en los hombres y no en las mujeres. Entonces, ahí, a ver, ¿qué nos puedes contar? Claro, mira, lo primero es decir que nuestro país fue uno de los primeros países del mundo en poner en práctica un programa generalizado de vacunación, ¿ya? En ese sentido, a pesar de que nosotros somos un país pequeño, un país no llamado de los desarrollados, nosotros tenemos una tremenda cultura en la vacunación y en ese sentido esto es un beneficio, digamos, que tenemos nosotros como país para toda la población.
esta vacuna es totalmente gratuita, independiente si usted es FONASA, independiente si usted es ISAPRE, incluso independiente si usted no tiene previsión, esta vacuna se la van a colocar, ¿ya? Esta vacuna se coloca, como tú dijiste muy bien, entre cuarto y quinto año. En un inicio, cuando partieron los planes de vacunación, más o menos hace como 10 años atrás, se colocaba solamente las mujeres. Como las mujeres tenían el cáncer, se pensaba que las mujeres evidentemente podían tener. El tema es que finalmente los hombres igual somos portadores de este virus papiloma y por lo tanto, si un hombre portador tiene actividad sexual con una mujer que por diversas razones no se ha vacunado, existe el riesgo latente. Por lo tanto, hace muchísimo tiempo también se decidió que tanto para evitar el cáncer como la aportación se iba a incluir tanto a las niñitas como a los hombres, ¿no es cierto?, varones en los programas de vacunación, y hoy en día, justamente para evitar que se produzcan escapes, ¿no es cierto?, o que alguien pueda aportar el virus, aunque no vaya a desarrollar el cáncer, se incluyó a los niños varones en los programas de vacunación, y esto se hace a nivel mundial. Efectivamente a nivel mundial. También hay que señalar que hay algunos otros cánceres que también están relacionados con este virus papiloma, como son los cánceres de la zona bucal, de la zona oral, ¿no es cierto? O incluso algunos cánceres de tipo genital que pueden ocurrir al hombre, y justamente esta vacuna también incide en esa zona. Entonces, creo que es una excelente noticia que nosotros como país, ¿no es cierto?, podamos tener disposición de esta vacuna que se coloca gratuita y que da cobertura tanto a niños y niñas, que yo creo que también es un mensaje, ¿no es cierto?, de igualdad, y que no solamente esto es responsabilidad de las mujeres. Sí, claro, y además también reforzar, porque muchas mamás, tías, no sé, abuelas pueden preguntar por qué tan chiquititos, porque es lo que tú estabas mencionando, porque precisamente la edad es prevenir, hacerlo lo antes posible, antes de que el niño o la niña tengan o inicien su actividad sexual, de manera en que si se contagian con alguna de las cepas de este virus, ya estén protegidos. Por eso se hace desde tan chiquititos. Nos están preguntando dónde se coloca esta vacuna y desde qué edad, porque esa también es otra pregunta bastante recurrente. Sabemos que está este Plan Nacional de Inmunización, cuarto, quinto básico, pero una mujer que a lo mejor no alcanzó a estar dentro de este programa y que es más grande, ¿también se podría vacunar? Sí, mira, lo primero en general es que esta vacuna, como se dice, se coloca en los colegios generalmente. Los consultorios se ponen de acuerdo con los colegios para un día ir a vacunar. Se le coloca, digamos, a todos los niños, a menos que haya algún padre que evidentemente no quiera vacunar a su hijo, lo cual yo no lo aconsejo, pero se coloca en los colegios. Se coloca entre cuarto y quinto básico, y generalmente se coloca un refuerzo al año siguiente. Se coloca la primera en cuarto y después se coloca la segunda vacuna en quinto básico. En general, lo que hemos descrito hoy en día es que las personas, a medida que van aumentando la edad, se van exponiendo al virus, ¿ya? Como digo, por tener más de una pareja sexual, por tener, digamos, múltiples contactos sexuales. Y en general, hoy día se sabe de que el mayor riesgo está en las personas no expuestas. Una persona en general hoy en día se recomienda que si pasó, digamos, de los 10 años que no se alcanzó a vacunar, ¿no es cierto?, pero tiene menos de 25 años y tiene la opción de poder vacunarse, la opción es que se vacune. Sin embargo, hay que aclarar que la vacuna ministerial y gratuita solamente se puede aplicar entre los cuarto y quinto básicos. Si una persona más grande que eso no se alcanzó a vacunar por la razón que sea y se quiere vacunar, esa vacuna lamentablemente hay que comprarla, no está disponible gratuitamente, pero si es que la tiene disponible se podría eventualmente vacunar hasta los 25 años. Perfecto. Es una vacuna también, para dar la tranquilidad, es una vacuna muy segura, además que ya lleva bastantes años probándose a nivel internacional, sobre todo. Vámonos un poco ahora al tema de la detección precoz. Tú hablaste del PAP. Muchas mujeres se preguntan si el PAP tiene un tiempo de caducidad, o sea, ¿desde qué edad debería partir? Tú hablaste cada 3 años según la normativa ministerial de nuestro organismo de salud. ¿Cuándo una mujer puede darse de alta del PAP? ¿Cuándo puede dejar de tomárselo? Mira, en general el programa ministerial nuestro está hasta los 64 años, 11 meses y 29 días, ¿ya? En general, si una persona a los 64 años ha tenido su PAP negativo, el PAP, digamos, que se hace a esa edad y el PAP previo negativo,
en general esa persona ya eventualmente se puede dar de alta. ¿Por qué se piden 2 PAP negativos y que tenga más de 65 años? Eso quiere decir que lo más probable es que con ese tiempo de esos 3 años, ¿no es cierto?, de distancia, más los PAP negativos, digamos, hacia atrás, lo más probable es que esa persona nunca desarrolló esta infección, las lesiones premalignas, y por lo tanto es bastante poco probable, ¿no es cierto?, que a futuro lo vaya a desarrollar. Por lo tanto, con 2 PAP negativos a los 64 años antes de cumplir 65, en el fondo tenemos la seguridad de que esa persona no desarrolló un cáncer cervicouterino y es tremendamente poco probable que lo vaya a desarrollar en el futuro. José Miguel, tú hace unos instantes acabas de hablar del tema de las relaciones sexuales, es un factor de riesgo, el haber tenido a lo mejor muchas parejas sexuales también es un factor de riesgo. ¿Qué otros factores de riesgo pueden estar asociados a un mayor incremento del riesgo de desarrollar esta enfermedad? Tú siempre hablas de esta olla, que en el fondo, si bien a lo mejor hay un ingrediente que tiene más peso, hay otros ingredientes que también pueden ir incrementando el riesgo. Te lo pregunto porque una de las preguntas que llegó es si el no haber tenido hijos puede ser un factor que incrementa el riesgo en este tipo de cáncer. Mira, en general, para que se produzca, primero que todo hay que aclarar que no toda persona contagiada con virus papiloma va a desarrollar el cáncer, ¿ya? En general, de hecho, lo que pasa es que la mayoría de las personas en algún minuto de nuestra vida nos contagiamos con este virus papiloma y la mayoría de las personas lo expulsamos. Si tú me hablas de cuál es el riesgo de, en el fondo, desarrollar este cáncer, el primero, evidentemente, es tener conductas sexuales que nos hagan más proclive a contagiarnos, ¿ya? Y en ese sentido, entre más parejas sexuales yo tenga, entre más precoz yo inicie mi actividad sexual, entre menos protección yo utilice, más probabilidad yo voy a tener. Eso por lejos es que lo más frecuente. Pero se tienen que dar otras mezclas, ¿no es cierto?, de cosas para que se produzca el cáncer. Y dentro de esas otras cosas está la incapacidad que tiene el cuerpo de poder botar este virus, ¿ya? Y en eso, en general, las personas que tienen las defensas más malas pueden, les cuesta más botar este virus, ¿ya? Y cuando digo defensas malas, no me refiero a los resfriados, ni me refiero, ¿no es cierto?, a las infecciones de la piel. Me refiero, por ejemplo, a las personas que tienen enfermedades que les afecta el sistema inmune, como por ejemplo las personas que tienen alteraciones de las defensas de nacimiento, como por ejemplo las personas que tienen VIH que no está controlado, por ejemplo, las personas que tienen alteraciones de las defensas que son de tipo genético. Esas personas justamente que les cuesta más eliminar las infecciones y eliminar el virus, son personas que si tienen esta actividad sexual de riesgo más esta mezcla, tienen mucho mayor riesgo del resto de las personas. Referente a la pregunta específica, si el no haber tenido hijos incrementa el riesgo, la respuesta es no. El no haber tenido hijos no aumenta el riesgo en este tipo de cáncer. Probablemente en otros sí, pero en este específicamente no. Hay algunos tipos de cánceres que también ha sido, uno de repente ve estas tendencias que empiezan a surgir fuera de Chile, en otros países. Por ejemplo, en el cáncer de mama, decir a lo mejor hacer una mastectomía preventiva. En el cáncer de cuello uterino, me podría hacer una histerectomía, que es sacar toda la parte del útero. Alguno de esas medidas, por ejemplo, sobre todo en el tema de la histerectomía, ¿tendría alguna razón de ser o alguna justificación como método de prevención del cáncer cérvico-uterino? Mira, la verdad es que no, porque como vimos, son lugares que son un poquitito distintos. A pesar, digamos, de que una histerectomía total uno puede sacar el cuello del útero, hacer una cirugía de ese tamaño, con todo lo que ello significa, la verdad es que parece una medida no muy adecuada. Lo que podemos hacer en algunos lugares, lo que se hace en algunos lugares es que si se identifica que hay una infección por virus papiloma, uno puede hacer lo que se llama una conización, que es sacar un pedacito de cuello uterino chiquitito, justamente para evitar que se desarrolle ahí el virus papiloma humano. Pero la verdad es que hacer una histerectomía con una tremenda cirugía para, en el fondo, por un tema preventivo, la verdad que no parece una medida muy adecuada ni recomendable para nuestras mujeres y asistentes. José Miguel, dentro de las preguntas que nos han llegado, las cuales agradecemos mucho y animamos a que sigan preguntando sus dudas, se refiere a si existe algún tipo de registro a nivel nacional de personas que se hayan vacunado. En el caso, por ejemplo, que yo no recordara si me tocó la vacuna o a mi hija le tocó la vacuna en la etapa escolar.
Mira, existe un registro, pero la verdad que no tengo claridad si es público. Lo que tenemos que saber es que el programa de vacunación partió el año 2014. O sea, si usted el año 2014 estaba en cuarto básico o su hijo, hija hija o alguna pariente estuvo el año 2014, lo más probable es que le haya tocado la vacuna. Hay que señalar que 3 años después, el año 2017, partió en cuarto básico la vacunación de los niños varones. Entonces, la respuesta es un poco al revés. Si usted al año 2014 no estaba en cuarto básico, estaba en un curso más grande, o el año 2017 no estaba en cuarto básico, estuvo en un más grande, lo más probable es que no haya recibido la vacuna del Programa Nacional de Vacunación. Y ahí está la opción que obviamente tú mencionabas un poco hace un rato las edades hasta las que se puede vacunar una mujer. Siempre es recomendable poder hablar eso con su médico o con la matrona para que la oriente si es algo que conviene, porque no estando dentro del plan de vacunación nacional de inmunización que asegura esta vacuna en cuarto y quinto básico, uno la puede adquirir, pero de manera particular, aunque es bastante cara. Entonces, por eso siempre antes de tomar una decisión así a la rápida, se les recomienda hablar o con la matrona o con su médico para que ellos los puedan orientar bien. El resultado de un PAP alterado significa que tengo cáncer, y después de esa pregunta me gustaría, porque se ha hablado mucho ahora de otra herramienta que apoya la detección precoz del cáncer cervicuterino, que es el test de BPH. Y ahí pedirte que nos expliques cuál es la diferencia entre los dos. Bueno, lo primero es que el Papa Nicolau es un examen que se llama el citodiagnóstico, que lo que hace, ¿no es cierto?, generalmente la matrona, también lo puede hacer el ginecólogo, es que a través de una tórula, ¿no es cierto?, que se introduce en la vagina con un colposcopio, ¿no es cierto?, se obtienen células desde el cuello del útero, y esas células, en el fondo, luego se miran al microscopio y se ve si primero hay células normales o no normales. Y si no son normales, si hay atipia, si hay lo que se llama una lesión premaligna, que es antes del cáncer, que se llama neoplasia intraepitelial, o si ya hay células del cáncer como tal. Lo primero que hay que señalar, Euke, es que un PAP alterado no es sinónimo de cáncer, ¿ya? Tenemos toda una serie de lesiones que son premalignas o incluso identificación del mismo virus papiloma que se puede hacer a través del Papa Nicolau. Por lo tanto, PAP alterado no es sinónimo de cáncer, sino tenemos que ver qué tipo de alteración presenta el Papa Nicolau. Eso por un lado. Lo segundo, hoy en día en el mundo aparece, digamos, una segunda herramienta, que es las personas que tienen esta infección constante, ¿no es cierto?, presente de virus papiloma humano, que es la detección de BPH. Esta detección, ¿no es cierto?, se hace se puede hacer también a través, digamos, de una toma de la matrona o el doctor, pero hoy en día también existe una segunda opción, que es una autotoma, que es un kit, ¿no es cierto?, donde la propia mujer, a través de unas instrucciones, puede tomarse su propio examen, llevarlo, ¿no es cierto?, y luego detectar. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que si yo, en el fondo, no tengo BPH, la probabilidad, digamos, de tener un PAP alterado es prácticamente cero. Por lo tanto, así me ahorro, digamos, la toma del Papa Nicolau, que para algunas mujeres puede ser bastante incómodo, ¿no es cierto?, por toda la preparación que ello significa. Y por lo tanto, hay varias partes en el mundo que antes se hacía Papa Nicolau, hoy día ya no se hace Papa Nicolau y se está haciendo detección de virus papiloma humano, que probablemente, si tú me preguntas, es algo que nosotros como país vamos a, en algunos años más, probablemente también adoptar. Vamos caminando hacia allá. Así es. Qué bueno que mencionas eso, porque de hecho una de las preguntas que nos llegó hace poquito era, precisamente me comentaron que es posible hacer el PAP cada 5 años, pero para esto se debe incluir un examen adicional, ¿es cierto? ¿Qué es este examen? En algunos países efectivamente lo que se hace es que se retrasa el Papa Nicolau a través de un examen de BPH negativo, ¿ya? En nuestro país todavía no está implementado como a nivel de sistema de salud. Efectivamente existe el examen, se puede hacer, pero la recomendación actual es que se mantenga el control de Papa Nicolau a lo mínimo como cada 3 años. ¿Ya? Y esa es la recomendación actual de nuestro Ministerio de Salud. Ok, solamente recordarles a las chiquillas que nos están acompañando que
uno no debería dejar de darse ese espacio para poder controlarse. José Miguel acaba de mencionar, Papa Nicolau, desde los 25, corrígeme José Miguel, hasta los 64, siempre y cuando los 2 últimos PAP hayan salido negativos. Hay uno como que se puede jubilar un poco del PAP. El test de BPH está entrando con mucha fuerza, en el mundo ya lo están ocupando, en Chile vamos caminando hacia allá. Esperamos que en un corto plazo ya pueda estar incorporado como para poder optar a estos 5 años a lo mejor de retraso del PAP, habiendo tenido un test de BPH negativo, pero lo que quiero que no olviden ninguna de las personas, de las mujeres que nos están acompañando acá, que más allá de que uno deja el PAP, el control ginecológico no se puede abandonar, ¿verdad? A los 64 años, José Miguel. No, claro, esto estamos hablando solamente del PAP, una persona de 64, 70, 74, de la edad que sea, evidentemente requiere su control ginecológico y hay que mantenerlo, digamos. La visita con la matrona probablemente se va a mantener y sobre todo si es que hay sintomatología o molestia. ¿Hay alguna relación entre el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino? No, no hay una relación. Como dijimos desde un inicio, este cáncer de cuello uterino es secundario a esta infección. El cáncer de mama, digamos, va por otro lado, como probablemente vamos a complementar. Solamente te quiero complementar, Euke, que lo vi al pasar una pregunta, es que efectivamente virus papiloma humano hay como 100, ¿ya? En el mundo. Y algo que vale la pena aclarar, efectivamente los que son peligrosos para el cáncer cervicuterino son poquitos. Y principalmente hay 2 que son el serotipo 16 y el serotipo 18, que efectivamente son los que nosotros identificamos. Todo el resto de los virus papiloma humanos no están asociados a cáncer cervicuterino y en general nosotros siempre tenemos infección por virus papiloma. Para los que no saben, las que no saben que estaban aquí presentes, cuando a nosotros nos salen verrugas, ¿ya? En los deditos, en alguna zona del cuerpo, las verrugas efectivamente están producidas por virus papiloma, pero en las verrugas que no son anogenitales son virus papiloma que no están asociados a cáncer, sino son de otros serotipos. Los peligrosos son los 16 y 18, que son los que identifica el examen de autotoma, que es el que estamos conversando recién. Y es precisamente 2 de los tipos que tiene la vacuna, que en el fondo que se le aplica a los niños en etapa básica. Si te parece, en el fondo entremos a otro tema muy importante, que es el tema del cáncer de mama. Aquí una pregunta súper chiquitita para cerrar ya un poco el tema del papiloma humano. Nos dicen, zona plantar con verruga, ¿podría ser por papiloma humano? O sea, lo más probable es que la verruga plantar sea por virus papiloma humano, pero tal como estábamos diciendo recién, como no se ubica en la zona anogenital, lo más probable es que sea por un subtipo, por una variante que no es peligrosa para el cáncer cervicuterino. Ok. Mira, nos siguen llegando preguntas. Esta pregunta me parece que es muy interesante también. Las que no alcancemos a hacer ahora las vamos a tratar de hacer al final para no quitar tiempo a cáncer de mama. Aquí me cauterizaron a los 23 años con hielo y no tiene útero, tiene que haber tenido una histerectomía ya. ¿Debe seguir haciéndose el PAP una mujer con una histerectomía? ¿Se tiene que seguir controlando por PAP? Mira, es una súper buena pregunta, pero tal como dijimos delante, que generalmente la histerectomía total, estamos hablando de la histerectomía total, no solamente un pedacito del útero, la histerectomía total incluye el cuello del útero. Por lo tanto, en general lo que se hace es que la parte de arriba de la vagina, que se llama cúpula vaginal, se cierra. Y por lo tanto ya no hay células del cuello del útero y por lo tanto, en general, las personas que tienen una histerectomía total no necesitan seguir haciéndose el Papa Nicolau. Vamos ahora entonces con cáncer de mama. Si te parece, José Miguel, como la dinámica que hemos hecho anteriormente, yo te voy dando algunas frases que son parte de las creencias de muchas mujeres y pueden ser clasificadas como mito o como realidad. Partamos con que el cáncer de mama se puede evitar. Muchas veces se habla también de prevenir y ahí a veces hay que hacer esa aclaración con esa palabra. ¿Prevenir significa que yo puedo hacer algo para no tener el cáncer de mama? Ya. Mira, el cáncer de mama en general no se puede evitar, ¿ya? O sea, yo lo que quiero decir con esto es que si yo haga lo que haga, si es que voy a tener cáncer de mama, probablemente se va a desarrollar. Lo que yo puedo hacer, ¿sí?, es disminuir el riesgo, ¿ya? Y esto quiero decir con riesgo
para que todos entendamos, digamos, qué es lo que es riesgo. Si yo digo, ¿existe riesgo de que yo pueda chocar si no ando en auto? Efectivamente no, porque si no ando en auto no voy a chocar. Pero si yo ando en auto a 300 kilómetros por hora, tengo mayor riesgo de chocar que si ando a 100, que si ando a 50, que si ando a 10 o que si no ando. Por lo tanto, en general, el cáncer de mama no se puede evitar, pero sí puedo hacer cosas para disminuir el riesgo de desarrollar un cáncer de mama a futuro. Y eso en general es lo que se llama, ¿no es cierto?, la prevención, ¿ya? Que es, en el fondo, hacer todas las acciones para disminuir los factores de riesgo que me pueden llevar eventualmente a desarrollar un cáncer en el futuro. Ahora que estás hablando de los factores de riesgo, aprovechemos justo esta instancia. Cuéntanos, ¿cuáles son los factores de riesgo? Porque tengo entendido que hay factores de riesgo que uno puede modificar y ahí hay un papel importante que podemos jugar todas las mujeres para disminuir este riesgo y otros que no se pueden modificar. Claro, efectivamente, Euke, hay factores de riesgo que yo no puedo modificar, ¿ya? O sea, en el fondo, por ejemplo, la edad. En general, las mujeres mayores tienen mayor riesgo de hacer cáncer de mama que las mujeres más jóvenes. Yo, si ya soy viejita, en el fondo no puedo hacer nada, ¿no es cierto?, referente a eso, hasta descubrir la fuente de la juventud, pero la edad es un factor que no se puede modificar. Lo segundo, el tener familiares, ¿no es cierto?, cercanos, estamos hablando madre hacia arriba o hermanas, ¿no es cierto?, con cáncer de mama. Eso tampoco lo puedo modificar, ¿ya? Pero sí es un factor de riesgo. Lo tercero es tener una lesión premaligna, ¿ya? A veces hay cánceres in situ, ¿no es cierto?, o lesiones premalignas en la mama, que yo tengo ese antecedente y la tuve, y eso tampoco puedo hacer absolutamente nada, digamos, por eso. Pero sin embargo, hay otros factores que sí son modificables. Estamos hablando que hoy en día sabemos que las mujeres que fuman tienen mayor riesgo de hacer cáncer de mama, no solamente cáncer de pulmón u otros cánceres, el cáncer de mama. Las mujeres con sobrepeso y sobre todo obesidad, ¿no es cierto?, también tienen mayor riesgo de hacer un cáncer de mama. La alimentación basada en comida chatarra, eso también hoy día sabemos que existe mayor riesgo de cáncer de mama. Y por lo tanto, justamente ahí es donde yo puedo actuar. La forma de pensar esto es, si yo tengo antecedentes familiares de cáncer de mama, si yo tengo antecedentes de una lesión premaligna de cáncer de mama, tengo que actuar sobre los factores modificables. O sea, tengo que intentar tener mi peso lo más normal posible, tengo que comer lo más sano posible, si estoy fumando tengo que evitar, ¿no es cierto?, fumar, y por lo tanto ese es el pensamiento de cómo actuar sobre los factores de riesgo. Ahí le podemos pedir a Jocelyn si nos puede ayudar silenciando su micrófono. Para que lo vean. No, papá, no. Y estoy intentando hacer para que no lo vean. No sé, Milady, si tú a lo mejor la puedes silenciar, yo no puedo desde acá. Sí, estoy silenciando. Está ahí seguramente con su familia que también necesitas algo. Ok, súper claro. Me gustaría hacer la precisión, tú mencionaste estos factores que no podemos modificar, por ejemplo, la edad, el tema de los antecedentes familiares directos. ¿Qué tan importante es ese punto, el factor hereditario? Porque muchas mujeres a veces piensan que no se tienen que preocupar o que pueden retrasar la mamografía porque no tienen ningún pariente cercano con la enfermedad. ¿Es tan preponderante? Sí, mira, es una súper buena aclaración, quizás yo no lo dije súper bueno, pero menos mal está la que para poder remarcar. Para recordar. Claro, lo primero es que, al contrario de lo que la común de la gente cree, al contrario, digamos, de lo que probablemente muchas de las asistentes creían, pero que cuando salgan de esto lo van a poder corregir, ¿no es cierto? E incluso van a poder contarle a sus amigos, familia, vecinos, es que la mayoría de los cánceres de mama se producen en mujeres sin antecedentes, ¿ya? El 90%, casi el 90% de los cánceres de mama se producen en personas que no tenían absolutamente ninguna relación con cáncer de mama previo en la familia, ¿ya? Y solamente un porcentaje pequeño, estamos hablando del 10%, 1 de cada 10 cánceres se produce con personas que tenían antecedentes familiares y que tienen una transmisión genérica de este. Entonces, la mayoría de los cánceres en realidad se producen principalmente por temas ambientales, por daño, digamos, por diversas razones, pero que no tienen un componente familiar. Por lo tanto, el mensaje y lo que hay que remarcar es que si usted está en un programa de mamografía, aunque no tenga familiares, igual tiene que hacerse la prevención, ¿no es cierto?, y el diagnóstico precoz a través de la mamografía, y no solamente las personas que tienen antecedentes familiares.
Otra de las preguntas que nos llega tiene relación con la edad, tú también lo mencionaste, mencionaste que en mujeres mayores había mayor incidencia, y la pregunta es, ¿entre qué años la edad es como un factor de riesgo importante? Mira, en general, así es, bien en general, entre más viejo uno es, más riesgo hay, ¿ya? La mayor incidencia de cáncer de mama se da entre los 50 y más o menos y los 69 años, ¿ya? Si uno mira la cantidad de cánceres que se producen, entre esa edad hay la mayor cantidad, muchísima mayor cantidad de gente. Lo que sí tenemos que saber es que día a día estamos viendo, parece, cánceres un poquitito más jóvenes, ¿ya? Estamos viendo sobre los 45 años, incluso sobre los 40 años. Y hoy en día, debido a que estamos viviendo más, también estamos viendo más cánceres sobre los 69 años. Pero si la pregunta es ¿entre qué edad se produce la mayor cantidad de cánceres? Se da entre los 50 y los 69 años. Perfecto. Otra de las preguntas que nos llegan es relacionado también con los antecedentes, porque muchas mujeres a lo mejor el antecedente familiar no es directo de cáncer de mama, pero en la familia tienen familiares con otros tipos de cáncer. En este caso nos mencionan, tengo a mi abuela y mi mamá con cáncer. Uno es a la cabeza y otra cáncer de garganta. ¿Eso podría ser antecedente para tener en cuenta para cáncer de mama? Mira, en general, uno cuando va a la consulta, un paciente viene a la consulta, uno le pregunta por antecedentes de cualquier tipo de cáncer. En general, el antecedente que más nos importa es del familiar directo. Hacia arriba los padres, hacia al lado los hermanos o hermanas y hacia abajo los hijos o hijas, ¿ya? Por lo tanto, cualquier antecedente de cáncer es importante para tenerlo claro. Pero si nos vamos a cáncer de mama, hay cierto tipo de cánceres que son un poquitito más específicos y que pudieran eventualmente estar más relacionados, como por ejemplo el cáncer de ovario, como por ejemplo el cáncer de páncreas, como por ejemplo el cáncer de esófago, que son cánceres de tipo adenocarcinoma, el cáncer de colon, que eventualmente pudieran tener algún tipo de relación. Pero en general nosotros lo que más nos importa son los cánceres de la primera línea, ¿ah? Primera línea hacia arriba, padres, primera línea hacia el lado, hermanas y hermanos, primera línea hacia abajo, hijos o hijas. Perfecto. Vámonos ahora con la detección precoz, porque este es un aspecto fundamental cuando queremos, cuando hablamos en el fondo de poder apoyar o optar por un tratamiento curativo para muchas mujeres. ¿Cuál es el rol que juega la mamografía en la detección precoz? ¿Y cuál es el rol del autoexamen? Porque muchas mujeres que también a veces creen que el autoexamen detecta precozmente el cáncer de mama y posponen o evitan la mamografía. Mira, yo creo que lo primero, partiendo, digamos, por el principio, lo primero que hay que señalar es que el solo hecho de conocerse, ¿vale? Y esto es un consejo para las mujeres, yo no soy mujer, pero lo doy este consejo en la consulta. El primer consejo para prevenir es conocerse, ¿ya? Y en el fondo es saber cuál es su normalidad, cuál es mi normalidad, ¿ya? De qué tamaño son mis mamas, cuál es la consistencia normal de mi mama. Esa consistencia puede variar por el mes de acuerdo al ciclo hormonal, pero saber eso, ¿ah? Conocer cuáles son las asimetrías normales de la mama. La mayoría de las mamas son asimétricas, no son iguales una con la otra. ¿Ya? Lo primero es conocerse. Lo segundo, saber que es muy importante, así como puedo conocer, es en el fondo la palpación. ¿Ya? En general, la palpación está recomendada para las personas que no se pueden hacer la mamografía porque la mamografía no sirve. ¿Ya? Y esas generalmente son las chiquillas jóvenes que tienen mucha mama, la mama muy densa. Ya estamos hablando de que las chiquillas jóvenes no les sirve la mamografía como método de diagnóstico precoz, pero las personas ya cuando empiezan a crecer en la edad, la mamografía empieza a jugar un rol preponderante en el diagnóstico precoz y no es reemplazable ni por la palpación, ni por el autoconocimiento, ni por los consejos de la vecina, sino la mamografía juega un rol preponderante. ¿Desde qué edad? Mira, se dice que la mamografía podría servir sobre los 40 años, por lo tanto, si uno puede tener acceso sobre los 40 años, hacérsela. Sobre los 45 años es súper importante hacérsela y sobre los 50 ya es mandatorio, obligatorio hacérsela, que es lo que nos recomienda el Ministerio. Pero más o menos esos son los rangos de edad donde uno puede iniciar. Sobre los 40 si es que está disponible, sobre los 45
Ojalá que sí, y sobre los 50 ya es totalmente mandatorio. Aquí recordarle también a las chiquillas, bueno, hoy día hay un programa que está desarrollando el gobierno regional que se llama Hasta un tiempo comienza por ti, que busca precisamente educar en torno al cáncer cervicuterino y cáncer de mama para disminuir un poco la incidencia y la mortalidad. Específicamente, este programa llega a todas las comunas de la región metropolitana, en la parte urbana y también rural. Recordarle a todas las chiquillas que el Estado hoy día garantiza una mamografía gratuita entre los 50 y 69 años de edad cada 3 años, y que por otro lado muchas a veces dicen, no, es que no puedo pedir permiso en mi trabajo, etcétera, que por ley también todos los trabajadores tienen garantizada media jornada o medio día administrativo para el desarrollo de exámenes preventivos. Así que hay herramientas, lo importante es comprometerse con el cuidado de nuestro cuerpo y hacerse los exámenes, como les comentaba José Miguel, en los rangos que corresponden. José Miguel, tú mencionaste mamas más densas, solamente si me puedes aclarar qué significa una mama densa, que existe menos contenido de grasita a lo mejor y hay más tejido. Claro, lo que pasa es que cuando yo digo mama densa me refiero, para que todos hablemos el mismo idioma, la mamografía es como una radiografía de la mama, ¿ya? Así como cuando nos sacamos una radiografía al pecho, una radiografía al hueso, la mamografía es una técnica especial que saca como una radiografía de la mama. Y la condición que requiere la mamografía es que no haya tanto tejido mamario para poder ver eventualmente si es que hay algún tipo de tumoración o lesión premaligna. El problema de la mamografía es que las mujeres muy jóvenes tienen mucho tejido mamario versus las mayores, y por lo tanto, al tomar la mamografía se ve como una nube, ¿ya? Y el problema de esa nube es que uno no sabe o se corre el riesgo de que se puedan escapar cosas. Por lo tanto, en general, las mujeres tienen mucho tejido mamario y al tomarle la mamografía se ve una mama muy densa. Es por eso que la mamografía nunca es recomendable bajo los 40 años. Ok. O sea, nunca en el contexto de un screening, sí, claro, como de detección precoz. Claro. Y qué bueno que mencionas eso, porque en el fondo una de las preguntas nos dice, ¿qué otro examen es recomendable para pesquisar cáncer de mama o alguna lesión en la mama si una mujer tiene, por ejemplo, 28 años? Aparte de la palpación, ¿qué podría recomendarse? Claro, a ver, lo primero es que tenemos que poner el contexto de lo que es una persona que no tiene ningún síntoma, o sea, que vive su vida normalmente, versus de la persona que tiene molestias o tiene algún tipo de síntoma o signo. ¿Qué quiero decir con esto? A los 27 años no existe un examen que uno pueda repetirse para la detección precoz del cáncer de mama, porque al tener las mamas tan densas, al tener las mamas, no existe ese examen, ¿ya? Ahora, es distinto si yo a los 27 años me encuentro un poroto, me encuentro una alteración en el pezón, me encuentro, por ejemplo, que la piel mía ha cambiado, me encuentro una diferencia de tamaño que no tenía presente antes. En ese caso, lo que se requiere es una evaluación por la matrona, una evaluación por el médico, para ver, y en ese probablemente el médico qué es lo que va a hacer, y la matrona qué es lo que va a hacer. En ese contexto te van a pedir la mamografía, pero no como diagnóstico precoz o prevención, sino para estudiar ese poroto y esa alteración. Te van a pedir probablemente una ecografía de la mamá, a veces ni eso es suficiente y se tiene que pedir lo que se llama una resonancia para la mamá. Pero eso es el contexto de estudio por un síntoma o por una alteración específica. Las mujeres sanas que no tienen absolutamente nada tienen que comenzar a los 40, 45, 50 años de acuerdo a la disponibilidad que tengan de la mamografía. Ok. Ahora hablemos un poco, hablamos que la mamografía, el gran mérito de la mamografía es que en el fondo permite detectar el cáncer cuando está recién partiendo, cuando no es palpable, cuando uno palpa algo y dependiendo de la confirmación y se determina que es cáncer, en el fondo ya está llegando un poco tarde. La mamografía, ¿por qué a veces se complementa con una ecomamaria? ¿Podría ser que, independiente que estés en la edad en que la mamografía es útil, no arroje la información correcta? Claro, como hablamos, lo que hablamos, ¿no es cierto?, es que en las mamas muy densas, la mamografía en el fondo dificulta ver. Entonces, la persona que informa la mamografía no logra, en el fondo, detectar si está bien o mal, porque hay este exceso de densidad de tejido mamario y por lo tanto no le permite ver claramente. En ese caso,
él lo informa con lo que se llama un BIRAT 0, ¿no es cierto? Que muchas veces probablemente se han hecho mamografía y lo que permite es que esa mamografía no es interpretable. Y como no es interpretable, tenemos que salir de la duda y en ese caso a algunas mujeres se les solicita como complemento a esa mamografía que no es interpretable una ecografía mamaria. Ahora, tú mencionaste el BIRATS. ¿Me puedes aclarar qué es lo que es el BIRATS? Porque uno cuando se toma una mamografía o una eco mamaria siempre ve esa palabra, BIRATS. ¿Qué es? Y en el fondo, ¿qué es lo que te indica también a grandes rasgos? El BIRATS es una forma de estandarizar los informes de mamografía. ¿Ya? A la Sociedad Americana de Radiólogos se le ocurrió de que de repente un radiólogo decía una cosa, de repente otro radiólogo decía otra cosa, de repente decían distinto, pero querían decir lo mismo. Entonces, una forma de poder estandarizar los informes y que todas las personas digan lo mismo y que todas las personas entendamos lo mismo cuando leemos un informe, se clasificó en estos BIRATS. Y va desde 1 a 5, siendo más cercano a 1, con menos probabilidad, digamos, de que esa mamografía demuestre un cáncer, hasta 5, más cercano a 5, donde aumenta la probabilidad de que esto sea cáncer. Generalmente, BIRATS 1 y 2 andan muy bien. En general, 4 o 5 pueden ser, digamos, más cercanos, más sospechosos de cáncer. Ojo, sospecha, no es un diagnóstico de cáncer. ¿Ah? Y BIRATS 0, como te digo, en este caso, cuando hay demasiada nubazón por exceso de tejido mamario, y en ese caso tenemos que complementar esa mamografía con algo más. Sí, eso qué bueno que lo mencionaste, porque en el fondo cuando hay una alerta de que hay una señal como un BIRATS alto, eso tampoco es indicativo 100%, sino que hay otros exámenes complementarios. Por ejemplo, entre ellos la biopsia, que es finalmente lo que confirma o descarta este susto que se pasa en el inicio. Hablamos hace ya bastante rato sobre los factores de riesgo, estos factores modificables, no modificables, y una de las preguntas se relaciona con el tema de la lactancia. ¿La lactancia es un factor protector? ¿Disminuye el riesgo de cáncer de mama? Y la pregunta es, independiente de que lo disminuya, ¿una mujer que está en periodo de lactancia podría desarrollar igual un cáncer de mama? A ver, claro, en general lo que nosotros sabemos es que la lactancia es un factor protector del cáncer de mama, ¿ya? La lactancia permite que las células maduren, digamos, de mejor forma y por lo tanto, en general, se dice que la lactancia es un factor protector. ¿Cuánto protector? Lo que hay que tener claro es que entre más lactancia hubo, entre más tiempo de lactancia hubo, entre más número de lactantes hubo, menor es el riesgo total de cáncer de mama. Por el contrario, entre menos lactancia hubo, menor es el riesgo, mayor es el riesgo de cáncer de mama. Frente a la pregunta, si una mujer lactando puede desarrollar cáncer de mama, la respuesta es sí, ¿ya? Porque esto es riesgo. Estamos hablando de que hay personas incluso que en el periodo tanto de embarazo o lactancia se detectó el cáncer de mama y por lo tanto eso es una situación que, aunque poco frecuente, se puede dar. Aquí para responder directamente la pregunta, el no ser mamá y no haber amamantado, ¿es causal de cáncer de mama? Aquí en el fondo, aquí no hay nada que sea determinante. Claro. En el fondo es un factor que incrementa el riesgo. Claro, efectivamente, esto no es determinante. Como dijimos, no se puede evitar, tampoco se puede producir, digamos, el cáncer de mama. Una persona que no tuvo lactancia, en el fondo, efectivamente, aumenta el riesgo de desarrollar un cáncer de mama y el pensamiento que hay que tener es que ahí yo tengo que controlar los factores de riesgo, ¿no es cierto?, que puedo controlar. Por lo tanto, si yo no di lactancia, ahí tengo que tratar de mantener el peso lo más adecuado posible, comer de la forma lo más alejado de la comida chatarra posible, no fumar. Ese es más o menos como el pensamiento que uno debería tener. ¿Qué pasa con el tema de los anticonceptivos? Una de las preguntas dice, ¿las hormonas que te inyectan anticonceptivas te pueden generar este tipo de cáncer? En mi caso tengo prolactina muy alta y siempre he tenido quistes. A ver, lo primero es que hace algunos años atrás efectivamente hubo publicaciones que asociaban el uso de anticonceptivos con cáncer de mama, pero estamos hablando de anticonceptivos que se utilizaban hace muchísimos años atrás, donde la carga de estrógeno y donde el tipo de estrógeno que se utilizaba era mucho más acelerante para el desarrollo de un cáncer que ya existía. Hoy en día, la verdad es que los desarrollos hormonales han cambiado el tipo de estrógeno y en dosis muchísimo más bajas y por lo tanto hoy en día no está asociado
el uso de anticonceptivos con la aparición y desarrollo de cáncer de mama, tanto por el tipo de hormona que se utiliza como por las dosis de esta hormona que es. Referente a los quistes mamarios, en realidad la mayoría de los quistes mamarios son lesiones benignas que no están asociadas al desarrollo de cáncer de mama, a excepción de algunos tipos de quistes irregulares que generalmente cuando el doctor los diagnostica se biopsian para saber el riesgo de desarrollo de cáncer de mama. Acá recordarle a las chiquillas, pero a lo mejor orientarla un poco, que este espacio nace con el objetivo de poder entregarles más información para que ustedes conozcan más de la enfermedad y que cuando tomen sus decisiones sean sobre la base de información. Pero en ningún caso puede ser como una consulta médica, porque para poder hablar de un diagnóstico o generar opiniones más precisas, una sola pregunta no es suficiente, se necesitan conocer todos los antecedentes de cada mujer. Sin embargo, a pesar de esto, a ver cómo la podemos orientar. José Miguel nos dice, si te sale en la eco que tienes mama densa con nódulo e inflamación en los ganglios linfáticos, ¿eso es peligroso o debería revisar? Depende. La respuesta ahí, lamentablemente, digamos, no puedo ser muy específico, pero la respuesta es depende. Y eso es principalmente porque los ganglios linfáticos, que generalmente pueden asociarse a cáncer de mama, pero la mayoría de las veces los ganglios se inflaman por otra causa. La mayoría de las veces por causas que no tienen nada que ver con cáncer. Entonces, en realidad, ahí uno lo que hace es un seguimiento para saber si esos ganglios se mantienen inflamados, se achican, se agrandan, se desinflaman, si dándole medicamentos cambian las características. Entonces, más que si es peligroso o no es peligroso, ahí en realidad depende de la evolución de eso y de lo que te señale tu doctor cuando te vea el resultado del examen. Importante seguir en control en el fondo, no dejarse estar porque ya se hicieron el examen. Otra pregunta, tengo cáncer cervicuterino, tengo 32 años y mi tía y abuela tienen cáncer de mama. ¿Qué es recomendable según mi edad? ¿Una mamografía o una eco mamaria? Perdón, ¿qué edad tenía? Ella tiene 32 años y tiene cáncer cervicuterino y su abuela tiene cáncer de mama. ¿Qué es recomendable según su edad, una mamografía o una eco mamaria? Ninguna de las dos, ¿ya? Como sabemos, el cáncer cervicuterino no está relacionado con cáncer de mama, esa fue una de las cosas que señalamos en un inicio. Y lo segundo, en general, la abuela no aporta mayor riesgo para el cáncer de mama desde el punto de vista familiar. Ahí yo lo que recomendaría sería un buen control por la matrona, ¿no es cierto? Una buena técnica de autopalpación y eventualmente, si es que hay algún tipo de molestia, poder visitar a la matrona, a su médico. Otra pregunta, mi cuñada tuvo cáncer de mama hace 1 año y medio y se le indicó que mejor se sacara el útero por precaución. ¿Es tan así? Aquí solamente volver a reforzar, porque a lo mejor en el fondo auditora entró cuando tú ya habías explicado el tema de la relación entre posibles cánceres. Claro, a veces, digamos, hay algunos tipos específicos de cáncer, que eso se relaciona cuando se hace la biopsia y luego se hace el análisis, ¿no es cierto?, citológico y se hace el análisis inmunohistoquímico, que haya ciertas alteraciones genéticas que pudieran estar relacionadas con otro tipo de cáncer, ¿ya? Y en ese sentido, probablemente en ese caso específico, que son casos muy raros, muy específicos, se da ese tipo de recomendaciones, pero eso siempre se hace después del análisis de la biopsia y en conjunto con un equipo que es lo que se llama el comité oncológico. Nos han llegado bastantes preguntas con alguna sintomatología relacionada con bultos, con dolor en la mama, con sector no puedo decir esa palabra. Retroaerolar. Sí, retroaerolar. Entonces, aquí me gustaría pedirte también, José Miguel, a qué tipo de síntomas o señales deberían estar atentas las mujeres y cuáles deberían ser como motivo de consulta para orientación con el médico o bien con la matrona. Mira, lo primero, para hablar de signos y síntomas, quiero retrocederme unos minutos y es decir, conocerse, ¿ya? Esta charla se llama Hazte un tiempo. Comienza y el por tiempo ti. hay que hacérselo para conocerse uno mismo, ¿ya? Una misma. ¿Eso qué significa? Saber la normalidad de su mamá. ¿Cuáles son mis mamas normales? ¿Cuáles son sus imperfecciones? ¿Cuáles son sus asimetrías? ¿De qué forma tengo el pezón normalmente?
de qué forma tengo, de cuál es mi consistencia, cómo esa consistencia va variando en el mes cuando estoy, ¿no es cierto?, con las hormonas activas. Entonces, lo primero para saber cuál es la anormalidad, tengo que saber cuál es mi normalidad. Una vez que yo ya sé mi normalidad, ¿qué cosas fijarse? Bultos, ¿ya? Que pueden darse en cualquier cuadrante de la mama, incluso en la axila, ¿no es cierto? La mama llega hasta acá arriba a la axila, ¿no es cierto? Tengo que saber cambios en la piel. Por ejemplo, mi piel era normal y de repente me apareció un pedazo como piel de naranja. Tengo que saber cuáles cambios en la forma del pezón, sobre todo si el pezón era normal antes y luego, por ejemplo, se me fue hacia adentro. Tengo que ver secreciones por el pezón, obviamente fuera del periodo gestacional, fuera del periodo de lactancia. Si yo normalmente no tenía nada y me aparece una secreción por el pezón, esa cosa. Heridas que puedan aparecer en la piel no relacionadas con golpes ni con pasadas a llevar, ¿no es cierto? Ni con nada de eso. Todas esas cosas, en el fondo, son cosas que hay que estar atenta y esas cosas, aunque yo no esté en edad de mamografía, me tienen que llevar a ir a consultar precozmente a la matrona, al doctor, para ver cuál es la mejor estrategia para pillar. Y si estoy en edad de mamografía y no me la he tomado porque he pospuesto ese examen por distintas razones, mayor razón, ¿verdad? Yo sé que estamos ya como con el tiempo justo, pero te quiero pedir, al igual que la vez anterior, si nos podemos pasar unos minutitos para responder un par de preguntas que quedan. Si me dio cáncer de mama, ¿es necesario sacar los ganglios axilares? Depende, la respuesta depende del tipo de cáncer. Hay cáncer que es cáncer localizado, cáncer que es avanzado. Dependiendo del avance que tenga ese cáncer, el doctor te va a recomendar si sacarte los gangliones. ¿Qué tan probable es que vuelva el cáncer cuando ya se tuvo, o sea, el tema de la reincidencia del cáncer? Si yo tuve un cáncer, lo logré sobrellevar con el tratamiento, etcétera, ¿cuál es la probabilidad de que ese cáncer regrese? La respuesta también clara, pero también es depende. En general, entre más localizado y más chiquitito sea el cáncer, la probabilidad que vuelva es menor. Por el otro lado, entre más grande y más compromiso de ramificaciones tenga, la probabilidad de que vuelva es muchísimo mayor. Dame un segundo porque aquí había dejado anotados una pregunta que nos había hecho Dagmar, ahora no la puedo encontrar. Si la encuentras tú, acá está. Mi niña tiene 9 años de edad, está en tercero básico. Ella estudia modalidad homeschool. En su CEFAM de atención le colocaría la vacuna sin ningún inconveniente bajo esta modalidad, entendiendo cuando le corresponda, porque en tercero básico no corresponde, es a partir de cuarto y quinto. O únicamente se coloca en el colegio. No, claro. La vacuna igual se puede colocar en el consultorio. Lo que pasa es que la estrategia de vacunación global y general se hace a través de los colegios cuando van la gente del consultorio. Pero muchas veces los niños faltan ese día porque estuvieron enfermos, porque estuvieron resfriados y en general lo que tiene que hacerse es que los papás, junto con el niño o niña, ¿no es cierto?, se acerquen al consultorio para avisar, sobre todo en el periodo en que están en vacunación. Ok. Si me hago el BPH, el test de BPH asumo hoy y me sale negativo y me lo hago en un mes más, ¿me puede salir positivo? Ahí en el fondo decir que el test de BPH en el fondo no es algo que se pueda tomar como todos los meses tampoco. No, claro, o sea, no es un examen que estamos repitiendo, tampoco es como hacerse el Papa Nicolau 2 veces, digamos, en un mes, ¿no? No tiene mucho sentido. El BPH te puede salir positivo en realidad cada vez que en el fondo tú te contagies con el virus papiloma humano de alto riesgo y este virus se mantenga, ¿no es cierto?, presente. Por lo tanto, en realidad eso puede pasar. Ahora, la verdad es que no tiene mucho sentido repetírselo tan luego. En general, las recomendaciones internacionales, hay países que lo hacen entre 1 año a 3, ¿ya? Por lo tanto, en nuestro país todavía eso no está definido, pero evidentemente con un BPH negativo, yo puedo volver a tomármelo fácilmente entre los 2 a 3 años más. El virus del papiloma humano, en el fondo la infección por virus de papiloma humano, ¿da algún tipo de síntomas a los que uno pueda estar atenta? Y ahí aprovecho de preguntarte algo que se me fue en la primera etapa, es ¿qué pasa con el cáncer cervicuterino? ¿El cáncer cervicuterino da síntomas en su inicio? Y si no es así, ¿a qué deberíamos prestar como también ojo? Ya, lo primero es que el VPH en general, el 99% de las veces no da síntomas. Por eso es tan peligroso, porque uno lo puede tener, se puede mantener y en el fondo no dar ningún síntoma. En algún pequeño porcentaje de veces puede dar verrugas anogenitales.
que como dijimos y quiero remarcar, no es lo mismo que las verrugas en las manos, que las verrugas plantares, que las verrugas en la cara, son verrugas anogenitales, ¿ya? Eso es como el casi único síntoma que puede dar, pero no tener verrugas no descarta tener el virus papiloma, porque en general el virus papiloma no da síntomas. Y lo segundo, perdón. No, dale. Ya. Y lo segundo es que el cáncer cervicuterino, lamentablemente, no da síntomas hasta cuando ya está muy avanzado, ¿ya? Por lo tanto, es por eso que el Papa Nicolau juega un rol preponderante en la protección para detectar precozmente el cáncer cervicuterino. Estamos hablando que el cáncer cervicuterino, cuando da síntomas, que puede ser sangrado, dolor, puede ser secreción vaginal de mal olor, estamos hablando ya de un cáncer muy avanzado y donde lamentablemente nuestras opciones terapéuticas y de hacer cosas se nos restringen mucho. Ya, sé que estamos en los tiempos de que tú ya te tienes que ir, José Miguel, pero las últimas tres, porque me están echando. Es la forma también acá, de agradecer la motivación de todas las chiquillas que hacen sus preguntas. ¿Qué significa ectasia ductal retroaerolar izquierda? La ectasia ductal es una alteración que se produce que los tubos por donde se elimina la leche se hinchan, ¿ya? Y esa ectasia ductal a veces puede, en general, estar relacionada, digamos, con una lesión benigna, digamos, que es un tema más que nada hormonal, pero en algunas veces puede decir que hay algo dentro del tubo que está haciendo que este tubo se hinche, ¿ya? Entonces, en general, la ectasia ductal, los ginecólogos la siguen, o la matrona la sigue en el fondo para ver si es que hay cambios de sospecha que pueden aparecer un cáncer. ¿Los golpes son el factor de riesgo de desarrollar cáncer o de incrementar el riesgo de cáncer de mama? Te lo pregunto porque acá hay una chiquilla que me hice mamografía ya que tuvo un golpe y me noté un bulto. La mamografía salió que tenía necrosis grasa. Claro, eso es, a ver, lo primero es que los golpes no generan cáncer de mama, ¿ya? No están asociados, eso está bien estudiado, es una duda que siempre nos preguntan en los conversatorios, lamentablemente por la cantidad, digamos, de personas que sufren de violencia, etc. Y en general no causa cáncer de mama. Lo segundo es que, claro, efectivamente, si yo tengo un golpe y tengo dolor, algún síntoma, efectivamente lo más probable es que me van a pedir una mamografía, pero no necesariamente en el contexto de una búsqueda de cáncer de mama, sino más bien para estudiarla por el golpe mismo, que en este caso fue una necrosis grasa, que la necrosis grasa tampoco está asociada a cáncer de mama. Ya, las dos últimas y nos vamos, José Miguel, lo prometo. Perdona a mi lady, estoy pasada, pero dos últimas cortitas. Si me tomo una mamografía anual que me sale BIRAT 1 o 2, pero al año siguiente me tomo la otra y me sale un BIRAT 4, ¿a qué se puede deber esta variación? O sea, justamente para eso sirve la mamografía, justamente sirve para detectar alteraciones. Lo que fue pasando es que esa mamografía fue normal, y de repente cambió, de repente varió. Y esa es la gracia de la mamografía, que permitió que en una persona que estaba normal, que no era necesario hacer nada más, de repente apareció un BIRAT 4, significa que ahí se paran todas las alertas y justamente tengo que hacer cosas. Entonces, ese fue el mejor escenario y es la demostración de por qué sirve tanto la mamografía. Y la última, solamente para reforzar, que nos preguntaron, a lo mejor la chiquilla que nos preguntan entró después de que tú lo has mencionado, cuando uno habla de una mama densa, ¿es lo mismo que una mama fibrosa? Sí, es relativamente lo mismo. Una mama fibrosa generalmente hay ciertas alteraciones como quistes que pueden producir mayor fibra, pero en general una mama fibrosa estamos hablando que es lo mismo que una mama densa. José Miguel Bernucci, ¿qué te puedo decir? Te tengo que agradecer infinitamente todo este tiempo, este espacio de conversación, por habernos apoyado a aclarar todas estas dudas, por haberte pasado estos 10 minutos que yo sé que ya te están pidiendo el desalojo de la oficina. Todo tu conocimiento, esperamos que en el fondo este espacio le haya servido a todas las chiquillas que se regalaron este tiempo para ellas, que hayan podido aclarar todas sus dudas y también dejarlas invitadas desde ya a que puedan visitar la página web de Hazte un Tiempo Comienza por Ti, www.hazteuntiempo.cl. Ahí tú, mi lady, lo puedes corregir vía chat, porque ahí van a encontrar más información, van a encontrar este conversatorio por si lo quieren volver a escuchar en caso que se hayan perdido una parte o la quieren compartir con alguien. Así que, y no se olviden responder la encuesta porque eso nos ayuda a seguir mejorando a nosotros sobre cómo encontraron la información, etcétera. Un abrazo gigante. José Miguel, te dejo para que te despidas.
No, muchísimas gracias primero a nuestra coordinadora, Milady, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Oke, por hacer tan entretenido, digamos, este tipo de conversatorio. Y también quiero agradecer a cada una de las asistentes que yo sé que cuesta esta hora entre la pareja, el parejo, ¿no es cierto? Los niños, la pega en la casa, pero creo que el principal objetivo de esto se cumplió, que todas las personas que asistieron se dieron un tiempo y espero que este pequeñito grano de arena que les dimos a través del gobierno regional y la FALP les pueda servir para el resto de su vida. Mil gracias, José Miguel. Un abrazo gigante para todas. Milady, te dejo ahora por fin el micrófono por si quieres comentar algo de salida. No, muchas gracias, Eukene, y muchas gracias, José Miguel. Excelente conversatorio. Hacía mucho tiempo que no podía participar de esta instancia, así que excelente forma dupla que hemos tenido en este programa. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a cada una de las que estuvo esta tarde acompañándonos. No olvidar responder la encuesta, es súper relevante. Además, tenemos la oportunidad a través de los datos con los cuales se inscriben, poder hacer el envío de certificado de participación. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales para que se mantengan informadas de todas las actividades que hay planificadas. Que tengan una excelente noche. Chao, chiquillas. Cuídense. Chao, gracias. Chao.